tras el libro ¿Sabías qué? Curiosidades del mundo antiguo, y su segundo ensayo ¿Sabías qué? Un paseo por la antigua Roma, el historiador y escritor Sergio Alejo Gómez nos presenta su tercer ensayo, titulado ¿Sabías qué? Un paseo por la antigua Grecia. En esta nueva obra, Sergio Alejo nos acerca a los grandes episodios de la antigua y esplendorosa civilización griega. Puedes comprar tu libro en Amazon, ya sea en versión digital por 3,99 euros o en papel por 7,90 euros. Yo ya tengo mi ejemplar, no te quedes sin el tuyo. Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en La Biblioteca de la Historia, con Gerión de Contestania. Pasaporte a Ignotia. Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un nuevo programa de la sección Pasaporte a Ignotia. Así que tenemos con nosotros a Javi Rando. Hola Javi. Muy buena, Gerión, encantado de estar de nuevo por aquí. Ya sabes que es un placer. Tenemos una historia bastante curiosa para los oyentes hoy. Sí, porque, bueno, creo que esta historia, el podcast que grabamos hoy, se sale un poco de la norma habitual o de lo que es la esencia de Pasaporte Ignotia. Pero sinceramente me apetecía muchísimo hacerlo. De hecho, creo que en primera instancia, y te lo he comentado fuera de micro, que cuando te lo propuse, yo creo que incluso hasta te sorprendió un poco a ti. Pero lo que me ha pasado ha sido como en tantas otras ocasiones, que he intentado buscar algo al respecto de la historia del perro que digamos que completara un poco lo que yo pensaba escuchar, y no encontré demasiado en podcast de historia y demás, y pues me decidí que lo hiciéramos nosotros, a ver qué tal ha quedado. Sí, aquí vamos a mezclar historia con ciencia, porque claro, vamos a hablar de un poco de la evolución del perro, que ha sido una evolución al lado del ser humano. Y bueno, recordar a los oyentes que ya hice un programa sobre el perro de guerra, así que se pueden acudir a él si quieren escuchar la historia del perro, digamos, al lado del hombre, combatiendo en las diferentes guerras y en las diferentes épocas de la historia. Pero hoy la historia del perro es la historia de cómo evolucionó junto al ser humano hasta convertirse en lo que el perro es a día de hoy, ese inseparable compañero y fiel del ser humano. Así que sí. Nada, cuando quieras empezamos a decirle a los oyentes cómo pasa el perro de ser un animal, digamos, ajeno al hombre a convertirse en un compañero de fatiga, nunca mejor dicho, del ser humano. Bueno, antes de nada comentar un poco el esquema de lo que va a ser el episodio. Siempre nos gusta a nosotros, a ti, amiga, cada vez que hacemos cualquier tipo de episodio histórico, siempre hablamos un poco del contexto histórico
Y en este caso lo hemos cambiado un poco por el contexto científico, donde de hecho vamos a intentar tampoco no entrar demasiado en profundidad, quedarnos con unas apreciaciones generales, porque obviamente no es nuestra especialidad. Pero sí que es verdad que nos ayuda un poco a definir qué es el perro. Como tú bien has dicho, que en la cultura popular, pues la mejor forma o la acertada de definirlo para la mayoría de nosotros es el mejor amigo del hombre. Y luego pasaremos también por la domesticación, que es un proceso muy interesante y que ha servido para que cambien este tipo de especies, pero también para que el ser humano consiga cosas que hasta entonces pues parecían imposibles. Pero vamos a empezar, como decimos, con esa parte primera, científica, y vamos a definir qué es el perro en la actualidad, que se engloba en distintas características que le definen como un animal de la clase Mammalia, de la subclase Theria y de la infraclase Euteria. En resumen, y hablando en castellano, se trata de un mamífero. Vamos a dejarlo aquí. El orden es de los carnívoros, la suborden es Caniformia, y eso significa que es principalmente un animal que se alimenta de carne, algo que también conocemos. Y aquí es donde ya sí entramos un poco más en algo muy concreto, que es la familia de los Canidae. Y es curioso porque es una familia en la que se engloban otras especies de cánidos, lo veremos más adelante, como los lobos, los zorros o los licaones. El género es Canis, la especie es un Canis lupus, y la subespecie, que sería la denominación exacta del perro, es Canis lupus familiaris. Básicamente, Gerión, y por contextualizar de nuevo, lo que hablamos de un mamífero del orden carnívoro que se alimenta de carne y que pertenece a la familia de los cánidos, como el coyote, el lobo, el licaón, y que se especializa en la caza además para la obtención de alimentos en función de su dentadura. Pero en este caso, al ser un Canis lupus familiaris, pues ha pasado a englobar un papel preponderante en la vida del hombre. Antes de proseguir, bueno, decir que bueno, si está escuchando el programa algún científico, algún biólogo, algún veterinario y ve que hemos cometido alguna errata, pues vamos, le pedimos que en la zona de comentarios pues deje esa corrección y vamos, nosotros encantados de que nos corrijan, porque aquí se trata de aprender, así que vamos, que no nos va a molestar. Bueno, creo que en este caso he intentado no complicarme mucho, pero bueno, era importante definir científicamente qué se considera el perro, pero sí, invitados están a cualquier tipo de apreciación, sobre todo en este primer tramo del programa. Pues sí. Bueno, aunque el protagonista principal de este programa es el perro, también podemos mencionar de pasada algunos animales de su familia, la de los cánidos. Primeramente cabe mencionar el lobo, cuyo nombre científico es Canis lupus. Ya has comentado, Javi, que el nombre científico del perro es Canis lupus familiaris, así que aquí ya vamos viendo las similitudes. El lobo es animal por excelencia en relatos de terror y asociado a la mitología de muchas civilizaciones, como por ejemplo la civilización romana, cuya loba Luperca es la que amamanta a Rómulo y Remo. Y del lobo es el animal del cual desciende al parecer directamente el perro doméstico, considerado una subespecie del lobo, aunque por algunos científicos, debido a su ADN y otras características, son considerados la misma especie. Aquí sí que me gustaría puntualizar, porque creo que aquí ocurre algo similar a lo que ocurre con el ser humano y el chimpancé, que se dice, no, es que lo que se decía antiguamente, no, el ser humano proviene del chimpancé. Pues bueno, se ha descubierto que tanto el ser humano, el Homo sapiens, como el neandertal y las otras especies de homínidos y el chimpancé provienen de un ancestro común. Y hay científicos que apuntan a que tanto el perro como el lobo provienen de un ancestro común. Pero bueno, la teoría que se acepta a día de hoy es que el perro es una subespecie del lobo. Podemos encontrar el lobo en América del Norte, en Europa y en Asia. En algunas zonas del globo, el lobo está en peligro de extinción. Pero por el momento vamos a dejar el lobo y después continuaremos hablando de él, porque va ligado estrechamente al perro. Otro animal de la familia de los cánidos es el dingo, cuyo nombre científico es Canis lupus dingo.
Es una subespecie de lobo cuya distribución territorial es Australia y el sudeste asiático. Podemos decir que su aspecto es una mezcla entre el lobo y el perro doméstico, pero con un pelaje anaranjado. Es un animal amenazado debido a la presión del hombre en su hábitat natural y también por el cruce de este animal con el perro doméstico, lo que hace que su ADN original no sea puro y esté contaminado. Como curiosidad, sobre este animal hay que decir que cuando los colonos europeos se internaron en los territorios del sudeste asiático y en Australia y vieron por primera vez a los dingos, pensaron que se trataban de perros abandonados y asilvestrados, debido al gran parecido que este animal tiene con algunas razas de perro doméstico. También decir que el dingo está siendo criado por muchas familias australianas como mascota, y aunque de carácter son más dóciles que los lobos, y en ese aspecto son muy parecidos a los perros, hay algunas particularidades de estos animales en relación principalmente a su época de celo, que hace que surjan ciertos problemas con su crianza. Ahora vamos a pasar al continente africano para hablar del licaón, también conocido como perro salvaje africano o también lobo pintado. Su nombre científico es Lycaon pictus. Es un animal de la familia de los cánidos, aunque pertenece al género Lycaon, distinto al de los perros, los lobos y los dingos. Es el único representante vivo de este género, habiéndose hallado restos fósiles de un pariente del licaón. Su aspecto es muy similar al perro. El pelaje de estos animales es de color oscuro, con manchas blancas y marrones. Poseen unas llamativas orejas grandes y redondeadas. Viven en grandes manadas y son unos cazadores muy hábiles. Son considerados por los habitantes de África como animales muy peligrosos, debido a que cazan en grupos de una manera muy efectiva, cansando y acorralando a sus presas en una larga carrera en la que los licaones realizan una especie de carrera de relevos. Ojo al dato que se les atribuyen muchísimas muertes a estos perros salvajes. Visto ejemplares de la familia de los cánidos de los continentes de Europa, África, Oceanía, Asia y América del Norte, vamos a viajar ahora a América del Sur, donde encontramos un animal muy curioso y perteneciente a esta familia. Hablo del aguaraguazú o lobo de crin. Su nombre científico es Chrysochion brachyurus. Habita principalmente en el denominado Chaco paraguayo, el Chaco argentino, las llanuras y pastizales de Brasil y Bolivia y zonas del este del Perú. En cada uno de estos países es conocido con un nombre diferente, siendo conocido en Bolivia como borochi, en Brasil como lobo guará, y también en otras zonas de Sudamérica como lobo de los esteros o lobo colorado. Su aspecto es semejante al de un zorro, pero con largas patas de color negro y una larga crin del mismo color. Creo que sería interesante que los oyentes buscaran imágenes de este animal en Google, porque la verdad que es muy, muy curioso. Sí. Es un zorro de patas largas, ¿no? Sí, es curiosísimo. La verdad que nosotros, los europeos, no estamos acostumbrados a ver a un animal así. Claro, en Sudamérica sí que lo conocerán a la perfección a este animal, pero para un europeo que no sea muy, digamos, muy especialista en temas de cánidos, pues cuando lo googleen y lo vean se van a sorprender. Es un animal que se encuentra protegido debido a que su número se ha visto disminuido en las últimas décadas debido a la invasión de su hábitat por el hombre. Bueno, Javi, podríamos seguir hablando de animales como el coyote, el zorro, el chacal y muchos otros, pero creo que después de haber visto algunos de los representantes más característicos de la familia de los cánidos de cada uno de los continentes, creo que lo mejor va a ser empezar a hablar del perro. Sí, y hemos tocado pinceladas de esta elección de cánidos de los que hemos hablado, y vamos a hablar precisamente, para hablar de la historia del perro, tenemos que remontarnos hasta sus antepasados. Y entre estos pues se encuentran los de los cánidos, porque como bien apuntabas antes, aunque hablaremos de la historia del perro y del lobo principalmente, ya que su parentesco es el que indicabas, hay diversos antecesores comunes que evolucionarán hasta las distintas especies que conocemos hoy en día. Pero esto es algo a lo que realmente me estoy adelantando. El primer origen del perro es difícil de determinar, puesto que tenemos que ir remontándonos en el tiempo a los primeros antecesores de los cánidos, hace al menos unos 40 millones de años. Obviamente no vamos a ir repasando todo el árbol evolutivo de las distintas especies que nos llevan al perro, sino que pasaremos
por algunos puntos que configuren esta pequeña apreciación dentro de nuestra historia. Este primer resto fósil del que vamos a hablar es el Esperoción, un animal que vivió en América del Norte y cuyo fósil más antiguo tiene una datación de 42 millones de años. El Esperoción es una forma evolutiva que se considera la primera perteneciente a los cánidos. Los diferentes tipos de esta subespecie poseían unos rasgos comunes que los asemejan, o sea, no era realmente muy similar al perro, sino que se parecería un poco más a la jineta. Tenía un hocico muy largo, un cuerpo largo, unas extremidades bastante cortas. De un antecesor común como este Esperoción surgirían 3 subespecies de cánidos: el Esperocioninae, el Borospaginae y Caninae. Son esas 3 subespecies que surgen a partir de este animal del que hemos hablado. De esta segunda familia, de los Borogapinae, ya encontramos desde hace unos 25 millones de años nuevos grupos de cánidos en toda América del Norte. Entre estas especies tenemos el Epición, que es el ancestro de los cánidos de mayor dimensión jamás hallado. Tenía un tamaño cercano al de un león actual. O sea, que hablamos de un animal de proporciones gigantescas. A raíz del enfriamiento del planeta, hace unos 8 millones de años, se abriría el paso de Bering. Hemos dado un salto importante. Y algunos primitivos grupos de cánidos que habían ido evolucionando en el continente americano se extenderían también por el área geográfica de Eurasia, donde irían diversificándose a lo largo del tiempo y dando lugar a nuevas especies. En este proceso de evolución hubo individuos que empezaron a desarrollar lo que creo que son las características principales de estos animales de los que hablamos hoy. Un comportamiento concreto que los llevó a agruparse en manadas, dejar el método de caza individual y convertirse en depredadores que actuaban principalmente de noche. Y ya ahí nos va sonando un poco más a lo que conocemos por el lobo. De esta evolución encontramos como en Eurasia, hace medio millón de años, surge el primer Canis lupus, el primer lobo, que por cierto luego regresaría a Norteamérica por el mismo camino que tomaron sus ancestros por el estrecho de Bering. O sea, el lobo como tal, el lobo actual que conocemos, surge en Eurasia, y de ahí es donde se traslada luego al continente americano. Pero vamos con el origen de los perros, una vez ya relatado todo lo que son su pasado, ¿no?, en forma de antecesores. El origen del perro está estrechamente relacionado con el lobo, como tú has comentado antes. Según diversos estudios científicos que han analizado en profundidad el ADN de los animales actuales y también, importante, de los restos fósiles que se han hallado de antecesores de estas dos especies. A causa de la injerencia humana en el proceso de domesticación, se dio lugar a la subespecie que se conoce actualmente y que hemos descrito antes como Canis lupus familiaris. Algunas de las primeras teorías sobre el origen del perro son bastante curiosas, como la del etólogo Konrad Lorenz, que no es cualquiera, es un premio Nobel de Medicina, y proponía que el lobo provenía del chacal dorado y del lobo, en una obra que escribió que se llamaba Cuando el hombre encontró al perro. Se trata de un especialista, Konrad Lorenz, en el comportamiento animal y que utilizó precisamente esta lógica en su estudio. Decía que el perro, tenía un comportamiento similar al chacal dorado y al lobo, y que por tanto debía provenir de estas dos especies. Estamos hablando de una época en la cual, el ADN no entraba en escena, ¿no? Con lo cual se apuntaba a teorías de comportamiento. Es a partir de los 80 cuando se empieza a apuntar al origen único del lobo. Y sería, de hecho, en 1997 donde un trabajo publicado en la revista Science demostraría un parentesco genético entre ambas subespecies del 99,8%. En el caso del coyote, por ejemplo, esta separación desde el lobo se produjo con una diferencia de 1 millón de años, por lo cual el parentesco genético entre el lobo y el coyote es menor y por tanto esas dos especies no pueden reproducirse. Hablabas antes del chimpancé y del hombre. Pasa un poco igual. Pese a que tengan un antecesor común, esa diferencia, esa separación se produce muchísimo antes, con lo cual no hay reproducción posible. Pero la del lobo y la del perro es bastante más reciente, con lo cual sí que sigue produciéndose esa especie de hibridación entre ambos animales. Exactamente. Antes de proseguir, me gustaría comentar las principales diferencias entre el lobo y el perro, diferencias que se deben al largo proceso de domesticación. En este proceso no solo se fueron modificando los aspectos anatómicos del animal,
sino que debido a la interacción y la convivencia entre el animal y el ser humano, pues también fueron cambiando aspectos psicológicos y de comportamiento. Aunque hay que decir que las diferencias entre el lobo y el perro varían mucho atendiendo a las diferentes razas de perro, a grandes rasgos podemos decir que el perro posee menor masa muscular que el lobo y dientes más pequeños, aunque no siempre, menor masa cerebral y mandíbulas menos fuertes. Este último extremo se debe a que el perro fue abandonando poco a poco su faceta de cazador. Y una curiosidad es que los perros poseen glándulas sudoríparas en las patas, concretamente en las almohadillas, mientras que los lobos carecen de ellas. Siempre nos han comentado que los perros no sudan, que los perros se enfrían por la boca y eso es cierto, pero sí que sudan por las almohadillas. Es lo curioso. Y en cambio el lobo no tiene estas glándulas sudoríparas. Por último, mientras que los perros pueden variar mucho de tamaño y forma según su raza, el aspecto de los lobos suele ser uniforme, incluso si atendemos a las diferentes subespecies de los diferentes continentes o zonas del globo. Básicamente varían sobre todo en el color del pelaje. Atendiendo ahora al comportamiento de ambos animales, podemos decir que la principal diferencia entre ellos es la socialización. La relación entre el perro y el ser humano ha influido enormemente en el comportamiento de este animal, y mientras que los lobos son muy territoriales y precavidos ante la presencia humana, pues el perro parece disfrutar del contacto con el humano y adquiere una relación de apego con este. Para finalizar con este punto, hay que decir que otra diferencia entre ambos animales es que el lobo no ladra como el perro, sino que gruñe. Aunque comentaremos más adelante que cuando los españoles llegaron a América, se encontraron con unos perros que, según las crónicas, no podían ladrar. Y bueno, como ya sabemos, el lobo utiliza los aullidos para comunicarse, capacidad que el perro todavía no ha perdido. Es imposible escucharte y no recordar el trabajo de Félix Rodríguez de la Fuente acerca del lobo. Que hablamos de un especialista brutal en la materia, y es cierto, ¿no? Todos hemos visto casos, ¿no? De noticias y de vídeos en los cuales pues a alguien se le ocurre intentar domesticar un lobo, y sinceramente, si algo aprendimos de todo de todo el trabajo de Félix Rodríguez de la Fuente, fue precisamente lo contrario, ¿no? Que ellos tenían su contexto, su hábitat, y me quedo con esa parte, ¿no? Con la de territorial. No deja de ser un animal salvaje, que es precisamente lo que ha perdido el perro, su componente salvaje. En la fresca mañana de mayo, lejos los días del hambre, del invierno, lejos el recuerdo de la gran matanza, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído al mundo a sus lobeznos. En el alto y tupido Sabinar, la loba tiene a salvo a sus pequeños y se limita a vigilarles y amamantarles, esperando la llegada del macho que está cazando seguramente muy lejos. Son las lobas tiernas y amantísimas de sus cachorros. Son las lobas vigilantes, infatigables. El carnívoro, el gran matador, se torna dulcemente maternal en los días de mayo y de junio. A los 15 días de su nacimiento, los lobeznos acaban de abrir los ojos. No permanece ya mucho tiempo la madre en su compañía, únicamente para lamer sus cuerpecillos y amamantarles. Parecen saber las lobas, quizá a través de una memoria genética, acaso haciendo uso de los dictados de una cultura de especie que tienen muchos enemigos, y las lobas vigilan constantemente el entorno de la lobera, incluso cuando amamantan a los pequeños. Y tenemos que profundizar en este origen y hablamos de la domesticación. La domesticación, a grandes rasgos, es un proceso por el cual un ser vivo, ya sea animal o planta, ve modificada su estructura genética
como resultado de su adaptación a un entorno y a hábitos concretos que son creados por el ser humano. La domesticación de los animales pasa por ser uno de los grandes hitos de la humanidad y es algo que se ha practicado desde los orígenes del ser humano, con consecuencias muy favorables sobre todo para nuestra especie. En el caso del perro y del gato también se da la circunstancia de que son dos especies que no son herbívoras y que además se considera que son de una domesticación voluntaria, a diferencia de los grandes herbívoros que fueron capturados y reproducidos en cautividad y desarrollaron su domesticación a raíz de este proceso. En concreto, la domesticación del perro se inicia hace aproximadamente unos 18.000 años, gracias a los pueblos europeos que tenían una condición de cazadores-recolectores. Esto es un estudio de la Universidad de California, el que nosotros hemos tomado como base, pero hay diversos estudios de diferentes universidades y doctores en la materia que corroboran que el nacimiento del perro es en Europa. La domesticación proviene de lobos salvajes y permitía que estos primeros individuos se integraran en las comunidades humanas para proveerse de alimentos y que a su vez proveyeran de eso mismo, de alimentos, de transporte, de trabajo y de abrigo a las poblaciones humanas. Probablemente esta relación existiera antes de la prehistoria, aunque no de forma extendida ni generalizada. Siempre se ha asumido aproximadamente entre unos 10 o 15.000 años por los restos fósiles que se han hallado. Y también te digo que hasta hace unos años se creía que el origen era en Asia. Uh-huh. También hay otros estudios que lo extienden hasta los 20 o 40.000 años, a finales del Neolítico. Y de hecho no está completamente descartado, simplemente faltan esas llaves, ¿no?, que digamos que abran la puerta de la confirmación. En concreto hay un estudio de la Universidad de Stony Brook en Nueva York que utiliza los genomas de dos restos fósiles que se hallaron en Alemania y que atestiguan, bueno, pues que se pueda llevar de estos 18.000 años a una fecha un poco más antigua. En este estudio lo que sí se hace es definir Europa como el lugar clave de la domesticación de este animal, ya que acoge los restos más antiguos hallados de perros primitivos. No solo los perros que entendemos nosotros actualmente, que conocemos ahora, sino que son unos perros primitivos, digamos el origen. Uh-huh. Es importante además señalar los avances en los estudios sobre el origen a raíz de las modernas técnicas de marcadores genéticos, que junto al hallazgo de restos fósiles está permitiendo avanzar poco a poco y sustentar una teoría que ya viene desde hace años. Por ejemplo, lo que estábamos hablando del origen europeo del perro es un hecho que se demuestra en este estudio, como decíamos, ya que existe coincidencia en el ADN mitocondrial de los lobos europeos, de los fósiles de los lobos europeos y los perros actuales. No sucede así, de hecho, con los lobos de fuera de Europa ni con los actuales. Otro de los estudios más interesantes al respecto, en concreto de la Universidad de Princeton, nos habla de la teoría del síndrome de Williams-Beuren. Y me parece súper interesante, Gerión, uh-huh, porque el síndrome de Williams-Beuren es una condición genética que propicia la hipersociabilidad en el ser humano. O sea, esas personas que son, yo creo que todos tenemos a alguien conocido, ¿no?, que es súper sociable, que se lleva bien con todo el mundo, que siempre tiene un plan, que entra, que sale, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, pues hay un síndrome que se llama el síndrome de Williams-Beuren que se define por hipersociabilidad. Pues en este estudio de la Universidad de Princeton lo que intentan es definir una asociación entre este síndrome y la docilidad canina. O sea, lo que se intenta demostrar es que hay unos ciertos individuos de lobo salvaje en la antigüedad que pudieran tener un síndrome parecido al de Williams-Beuren y que se fueran convirtiendo progresivamente en los perros que conocemos actualmente. O sea, que esa característica de estos individuos, de estos lobos salvajes, fue lo que les acercó al ser humano. Y de hecho la explicación más plausible de cómo se produjo esta domesticación fue que ciertas manadas que eran dóciles comenzaron a cambiar su hábito. Dejaron de ser competidores del ser humano y se dieron cuenta que integrándose dentro de los poblados humanos pues podían acceder a la carroña y se fue creando esta relación entre el ser humano y el perro a raíz de las distintas generaciones. Uh-huh. Esto la verdad que es curiosísimo. Uh-huh. Antes de proseguir, Javi, voy a nombrar, si te parece, otros ejemplos de domesticación de animales por parte del ser humano. Podemos empezar nombrando al gato.
ese compañero de hogar que habita en millones de hogares y que junto al perro es la mascota más numerosa del mundo. Este animal pertenece a la familia de los felinos y su nombre científico es Felis silvestris catus. Si atendemos al estudio científico publicado en la revista Nature en junio del año 2007, los ancestros de los actuales gatos domésticos comenzaron a separarse de sus ascendientes salvajes hace aproximadamente entre 13.000 y 10.000 años. Por otro lado, un estudio publicado en la revista Science, en el que participó el español Miguel Delibes de Castro, refuerza esta teoría y además añade que según su ADN, los gatos domésticos actuales proceden de 5 gatas salvajes que comenzaron a asociarse al ser humano hace aproximadamente 10.000 años y que pertenecían a una subespecie de gato salvaje que habitaba Oriente Medio y que en la actualidad todavía pueden encontrarse en Israel y en la península arábiga, en zonas alejadas a las habitadas por el ser humano. Este punto es importante ya que descarta la teoría que se tenía por cierta de que procedían directamente de los gatos salvajes africanos, Felis silvestris libica, o de los gatos salvajes europeos, Felis silvestris silvestris. Decir que los gatos salvajes y los domésticos se cruzan entre sí de manera sencilla, lo que a lo largo de los años ha hecho que en ocasiones sea muy difícil diferenciar un gato doméstico de uno salvaje. Curiosa es también la domesticación de la oveja. El origen de esta domesticación nos lleva de nuevo a Oriente Próximo, concretamente al creciente fértil. Es aquí donde aproximadamente en el 7º milenio antes de nuestra era, donde según los últimos estudios de ADN, se comenzó a criar en cautividad algunos ejemplares de muflón asiático, cuyo nombre científico es Oryx orientalis orientalis. De esta manera se descarta su procedencia del argali o argalí, una subespecie de muflón asiático, y del urial, una especie de carnero que vive en varios países del centro de Asia, como son Rusia, Afganistán y Pakistán. La curiosidad de esto es que se apunta a que el muflón europeo sería el resultado del abandono o escape de ciertos ejemplares de antiguos rebaños que acabaron asilvestrándose. Pues me parece un dato curioso y acabas de poner en relación el primer herbívoro. Y lo comentaba antes un poco de pasada, pero has hablado del gato y del perro y se da la circunstancia de que ambos son carnívoros. En el caso del perro se considera que su utilidad inicial fue la de participar en la caza junto al ser humano primitivo y también de servir un poco de protección en aquellos asentamientos que tenían en la época. Y en el del gato pues se considera que pudo ser pues una labor interesante con el proceso en el momento en el que dejan de ser nómadas y se convierten, empiezan a crearse las primeras ciudades, los primeros asentamientos, mejor dicho, que el gato se habla de que es una domesticación agrícola porque su función principal fue la de mantener a raya a animales como ratones y ratas alejados de lo que era ese alimento que se producían en los campos. Exactamente. Era el animal típico que se podía encontrar en los almacenes de grano y en las despensas. Exactamente. Para finalizar con otros ejemplos de domesticación por parte del ser humano, y aunque también son muy importantes en nuestra historia, la domesticación del caballo, el burro o asno, la vaca, la cabra o algunas aves como las ocas o las gallinas, creo que es de recibo mencionar al cerdo. Este animal procede del jabalí. Y de nuevo tenemos que poner nuestros ojos en Oriente Próximo, ya que se sitúa aquí el inicio de su domesticación hace unos 13.000 años aproximadamente. Hay que decir que, a pesar de esto, se produjo en China la domesticación paralela de una subespecie de jabalí oriunda de aquella zona. Y los cerdos que convivieron en el Neolítico en Europa con el ser humano llegaron a estas latitudes procedentes de Oriente Medio. Pero también hay estudios que señalan que, al igual que ocurrió en China, en Europa también se produjo la domesticación del jabalí que habitaba en estos territorios. O sea, digamos que fue como una especie de domesticación simultánea en ciertas zonas del globo. Hoy día existe una hibridación de diferentes cerdos con el fin de hallar ciertas características que hagan rentable o fácil su crianza por parte del hombre. Y ejemplo de ello es que los cerdos asiáticos fueron introducidos en Europa durante los siglos XVIII y XIX.
y se mezclaron con razas de cerdos europeas. Y bueno, como buen español, pues tengo que decir que la mejor raza de cerdo es el cerdo ibérico y la denominamos como pata negra. Hombre, es que nosotros, hay que decirlo, ¿no? Nosotros llevamos esa domesticación del cerdo al siguiente nivel, que fue todo lo que es, bueno, pues la dehesa, la encina, todo lo que se hace en la zona de Extremadura, también la parte de, bueno, en Jabugo, en la parte de la Sierra de Huelva, que por cierto estuve este verano, es una maravilla, la Sierra de Aracena, y ver allí a los cerdos ibéricos en su... Y es muy curioso, te lo voy a dar como un pequeño apunte, pero una de las claves del consumo del producto del cerdo ibérico es precisamente ese, ¿no? El encinar y la bellota, de lo que se alimenta el cerdo ibérico. Y también la lejanía entre estos puntos clave donde ellos se alimentan, porque de ese trayecto que recorren es un animal que está muy trabajado para poder llegar al producto que le marca la diferencia, y son esas vetas que tienen grasientas de ese proceso que se produce andando y ese ejercicio que hacen físico para poder comer bellotas lo que le hace diferencial. Así que sí, es decir, el cerdo, bien, pero nosotros, como bien apuntaba Gerión, lo hemos llevado al siguiente nivel. Sí, exactamente. E incluso hay que decir que los chinos ya tienen allí la raza de cerdo ibérico en China. O sea, los chinos sabemos que lo copian todo y que adaptan lo mejor de cada país a su producción industrial y alimentaria. Y, por ejemplo, se sabe que estuvieron por aquí, por España, viendo cómo se procesaban aquí este animal, cómo se procesaba el cerdo, se hacían los jamones, se hacían todo el embutido para copiar esa maquinaria e implantarla allí. Y se llevaron el cerdo ibérico, se llevaron la raza. O sea que si aún seguimos siendo exportadores hacia China y también hacia muchos otros países del cerdo ibérico, yo creo que con el tiempo China ya será, digamos, productora propia de este animal. Seguro que no tiene el mismo sabor, eso casi lo podemos garantizar. Hombre, eso está al claro. Final el clima influye también, el clima mediterráneo no es el mismo que tienen allí, también los encinares y sobre todo el proceso genético que tienen auténticos cerdos alfa, que son reproductores exclusivamente, y mantienen en toda esa zona pues una pureza bestial, pero como siempre, como bien apuntabas, pues bueno, los chinos intentan subirse al carro, pero bueno, mantengamos eso, no nos van a quitar todo, no puede ser. Como aquel que dice, tendrán la pezuña pintada de negro, pero no será cerdo, no será cerdo ibérico. Eso es lo que le digo yo siempre a mis amigos cuando les regalan las cestas de Navidad, digo, a esa pezuña la han pintado de negro. Así que... ¿Te gusta la historia? Las batallas, los combates, las armas, los protagonistas que estuvieron allí, las memorias de nuestros veteranos. Si quieres conocer esta historia como nadie más te la va a contar, no dejes de escucharnos. Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Puedes escucharnos exclusivamente a través de la plataforma iVoox dentro del sello Originals. Recuérdalo, no se te olvide, Niebla de Guerra, tu programa de historia militar. Vamos a entrar ya, si te parece, Gerión, en lo que es la pura biblioteca de la historia, que es el trayecto del perro a lo largo de la historia. Hemos elegido una serie de momentos claves de la historia y nos lo hemos repartido entre tú y yo, así que, bueno, si te parece, le doy yo a la prehistoria, que es el primer punto, donde empieza nuestro recorrido inicial, y lo hacemos entendiendo que durante esta fase, como hemos contado, es cuando se produce el inicio de la domesticación del perro. En cualquier caso, y volvemos a redundar, son grupos de cazadores-recolectores los que empiezan a apadrinar a los primeros miembros de Canis lupus familiaris dentro de sus clanes, con la tarea de participar activamente en partidas de caza de grandes mamíferos, que suponía la principal forma de alimentación. La aparición de la agricultura tardaría aún algunos miles de años, y entonces aparecería ese otro animal doméstico en escena, que es el caso del gato.
Encontramos primeros rastros de este hermanamiento entre el hombre y el perro en un fósil hallado en la cueva de Goyet, en Bélgica, que tiene 36.000 años de antigüedad. Por eso hablábamos antes de que, bueno, lo estiman en 20.000 años, pero ya empiezan a aparecer hallazgos que lo extienden un poco más. Se trata del perro moderno más primitivo que se conoce. Las pruebas de ADN que se han realizado en estos restos fósiles confirman la teoría de que el cruce y las migraciones entre primeros orígenes influyeron en la formación de la subespecie que conocemos actualmente. Encontramos otro resto en el macizo de Altai, en Mongolia. También es un cráneo perfectamente conservado de uno de estos animales puente entre el origen y el perro actual. Es un cánido que presenta ya un morro chato y unos dientes más juntos que los del lobo. También la arqueología nos lleva a entender que el perro formó desde el inicio una comunión importante con el hombre, diferente, como bien sabemos, a la de otros animales. Y encontramos más restos fósiles en enterramientos comunes donde el hombre descansaba junto a su ejemplar. Uno en Predmostí, en República Checa, y otro en el lago Baikal, al sur de Rusia. Tienen una antigüedad aproximada de 27.000 años. O sea, hay un enterramiento de un ser humano junto al perro, con lo cual indica que tenía cierta importancia para esta persona. Con el paso de los milenios, el perro acompañó en esta aventura a nuestros antecesores, desarrollando una estructura craneal más chata, un paladar distinto al del lobo, y separando ambas especies de forma irremediable. O sea, se produjo ya esa separación entre el lobo y el hombre. Estos perros, de hecho, eran distintos a los actuales. Eran individuos fuertes y grandes, se calcula de unos 40 kilos de pesos, y algunos fósiles presentan deformaciones en la columna vertebral y apuntan a que pudieron ser usados también como animales de carga. Uno de ellos lo encontramos, de hecho, en un yacimiento en Can Roqueta, en Barcelona, y que está datado de la Edad de Bronce. Así que el uso de este animal, del perro, en aquella época fue variado. No es de extrañar también, puesto que hasta el siglo XIX ha sido utilizado como animal de transporte ligero de carros y de trineos en lugares como América del Norte y Europa, y de hecho sigue utilizándose el perro como trineo en zonas del Ártico. Antes de la aparición de las grandes civilizaciones antiguas, de las que vamos a hablar ahora, encontramos también pinturas rupestres donde el perro acompaña al ser humano en sus partidas de caza. Principalmente lo hacemos en unas cuevas de la península arábiga y cazando gacelas, íbices y equinos. Estos perros incluso aparecen con correas al cuello y ya se van asemejando bastante a una raza de perro de la que hablaremos más adelante, que es la raza de Canán. Antes de meternos en las civilizaciones antiguas, has comentado lo de los perros que arrastraban carros. Pues hace poco vi unas fotos muy antiguas y eran fotos sacadas aquí en Europa. Creo que era la zona de Alemania, también habían algunas fotos de Rusia. Y salían perros bastante grandes arrastrando pequeños carros, o sea, lo utilizaban los perros para el transporte. Y digamos que los que guiaban a estos perros eran mujeres. La verdad que era muy curioso. Porque igual que estamos acostumbrados a ver un caballo o un burro o una mula tirando de un carro, en este caso eran perros. Claro, los carros eran más pequeños, se adaptaban a su tamaño, pero era muy curioso que utilizaban a estos perros grandes para transportar. Muy curioso. Y bueno, yo destacaba un poco el asunto del perro en el Ártico, ¿no? Toda la raza del Ártico son perros de trineo fundamentalmente. Y no sé si estoy cometiendo algún error, pero quizás también el San Bernardo, por sus dimensiones, en la zona alpina también pueda ser utilizado como perro de carga seguramente. O sea que casos hay muchos, pero ese de Can Roqueta, que hablaba de Barcelona, es que es bastante destacado, ¿no? Y es de la Edad de Bronce y está en nuestro país. Así que, oye, unos perros de 40 kilos, que no era cualquier cosa. Pues ahora vamos a remontarnos a las primeras civilizaciones y vamos a poner nuestros ojos en la antigua Mesopotamia. Veremos que el perro tenía una importancia tal que uno de sus dioses estaba estrechamente ligado a la figura de este animal. Además de ser utilizados para vigilar los hogares y guiar los rebaños, el perro era un animal muy representativo de esta civilización junto con el toro o el águila. El perro estaba asociado a la diosa Gula o Guya, que era representada acompañada de un perro. Guya era uno de los dioses principales del panteón mesopotámico.
En el famoso poema de Gilgamesh, la figura del perro aparece como la de un fiel compañero de otra de las diosas más importantes, Inanna. En el texto llamado El descenso de Inanna, la diosa desciende a los infiernos, donde su marido, Dumuzi, posee en su séquito real a varios perros domésticos. El nombre sumerio para referirse al perro era Ur-Gi. A su vez, los acadios llamaban a este animal Kalbu. Era un animal asociado a la sanación, ya que se asumía que la saliva de los canes era curativa, por eso sus heridas se curaban al ser lamidas por estos. En relación a esto, podemos referirnos a la ciudad de Nin y Sina, donde iban en peregrinaje los enfermos en busca de curación. Se dice que para ello se hacían rituales en presencia de perros ladrando, y también se han hallado numerosos enterramientos de perros. Cambiando de civilización, pero sin irnos demasiado lejos, hay que decir que el perro también viene referenciado en el Zen Avesta, el libro sagrado del mazdeísmo, importante religión de la antigua Persia. También aparece recogidas referencias al perro en el Chongqing, el libro escrito en China hace aproximadamente 3000 años, y se dice de él, curiosamente, que era un animal extranjero. Decir que la mitología de las distintas culturas y religiones está llena de referencias al perro, pero ese tema daría realmente para un programa monográfico sobre ello. Siempre nos pasa igual, que en cada episodio tenemos la sensación de que hay ciertos temas que tienen su episodio propio. Sí, la verdad que tocar ciertos temas yo creo que merece la pena en un futuro tocarlos extensamente y hacer un monográfico sobre este tema. Así que siempre dejamos esa pequeña frase, esa pequeña coletilla, y es que realmente es así. Creo que merece la pena ciertos temas dejarlos de lado y tocarlos en un programa futuro. Totalmente. A veces nos lo permite y otras veces, pues bueno, oye, tenemos que seguir el guión, pero me pareció un apunte importante. Y has tocado todo lo que es el origen de la civilización, y nos tenemos que ir a un punto cercano, que es el Imperio Egipcio. Los egipcios son una de las primeras civilizaciones que muestran una veneración por los animales de compañía. Es particularmente representativo, y a todos se nos viene a la cabeza el papel del gato en la sociedad y religión del antiguo Egipto, pero también podemos destacar la domesticación de babuinos y de perros. En los textos antiguos, en concreto en los registros del historiador Heródoto de Alicarnaso, en su visita al imperio del Nilo en el siglo V a.C., se representan esas mascotas como parte del núcleo familiar. Y se destaca, curioso, como en la muerte de algunos de los miembros, la muerte de algún perro, el resto de la familia se afeitaba todo el cuerpo como gesto de aflicción. Uh-huh. O sea que ya empezamos a ver un poco la importancia como animal de compañía. Sí, esto también pasaba con los gatos. Creo que con los gatos se afeitaban las cejas o también todo el cuerpo. Sí, la verdad que esto también daría para investigar un poco sobre estos rituales, pero sí, con el gato creo que hacían algo parecido. Sí, es que como te digo, en el Imperio Egipcio el animal de compañía se empieza a sentar o pone las primeras piedras de lo que luego será este animal para el ser humano moderno. El perro era muy valorado por los egipcios por distintas actividades que ya hemos comentado un poco, ¿no? El pastoreo, la caza y la guardia de la casa. En los murales que se conservan en las tumbas egipcias se pueden ver escenas con perros elegantes y de distintas especies y razas. Otras muestran también a ejemplares de la raza de lebreros, que acompañaban a los hombres en la caza de antílopes e incluso leones. Incluso hay también algún mural cazando leones. La mascota seguía a su amo también al más allá. Ya sabemos la importancia que se daba en el Imperio del Nilo a la vida más allá de la terrenal, ¿no? Uh-huh. Y se seguía un proceso de embalsamamiento y de momificación como el que se le aplicaba al ser humano. Esto obviamente se hacía solo entre las clases altas y también cuando la mascota había sido muy importante en vida para su amo, ya que el coste de momificación era bastante alto. Y también se encuentran algunos perros que incluso comparten hasta sarcófago con su amo. A raíz de estos restos fósiles se han podido determinar que estos perros gozaban de una gran calidad de vida, muestra de su pelo lustroso y brillante, de unas articulaciones inmaculadas, solo deterioradas por el paso de la edad, y atestigua entonces un uso casero y una alimentación en abundancia.
El papel del perro en la religión egipcia tiene su figura en Anubis, el dios chacal, que guiaba al alma de los difuntos a la sala de la verdad para tener el juicio de Osiris. En restos antiguos, como el más representativo al final es el libro de los muertos, se le puede ver representado, valga la redundancia, con cuerpo humano y cabeza de perro o chacal. Normalmente, como decimos, el dios Anubis se asocia al chacal, pero digamos que en aquella época, bueno, pues eran considerados prácticamente primos hermanos y también en la actualidad. También en el templo de Anubis en Saqqara se han encontrado enterramientos de perros domésticos de forma ritual y probablemente con el objetivo de reafirmar el fin del propio dios, que era facilitar el acompañamiento de las almas a la otra vida. Esto, por explicarlo un poco mejor, en lugares donde se producían enterramientos de ser humano, pues se enterraban también a los perros para que fuera el dios Anubis el que acompañara a las almas de esos difuntos a la otra vida. La verdad que es muy curioso. Y de ahí saltamos de Egipto, saltamos a Grecia. Entramos en la Grecia clásica para seguir hablando del perro a lo largo de la historia. Y son numerosas las referencias que nos encontraremos a este animal en la mitología griega y que hablan de su importancia, cuando incluso encontramos al señor de los dioses, a Zeus, implicado en las mismas. De hecho, he tenido que filtrar un poco para sintetizar un poco y que tampoco quedara demasiado denso, ¿no? Entonces me he quedado con un poco con las que a mí me han parecido más curiosas. Vamos a una que seguramente le sonará a nuestros oyentes, que es en el mito de Europa, la hija del rey de Fenicia, ¿no? Y estrechamente relacionada con el nacimiento del Minotauro, que lo hablábamos hace no tanto en Viaje por las ciudades perdidas. Pues ahí Zeus le regalaba un perro a Europa para obtener sus favores. Era Lélape, un perro que jamás soltaba a su presa. Homero, de hecho, nos cuenta en la Odisea la historia de Argos también, el perro de Ulises, que esperó durante años la vuelta de su amo y fue el único en reconocerlo al poner tierra en Ítaca. Y de hecho, con la emoción de la vuelta de Ulises, murió del éxtasis. O sea, tuvo el tiempo justo para reconocerlo, para ver la vuelta de su amo y morir de esta emoción, ¿no? Y también podemos hablar de Cerbero, ese perro de 3 cabezas que guardaba la entrada al inframundo de Hades y del que nos han legado la palabra cancerbero, que define al portero en el mundo del fútbol. Como vemos, un poco en la línea de la figura de Anubis en el antiguo Egipto. Digamos que tenía un rol similar el de Cerbero, en este caso custodiaba la entrada al inframundo. Y si nos vamos fuera de la mitología, también encontraremos detalles curiosos que nos ayudan a dibujar un poco la figura del perro en la sociedad de la Grecia clásica. Aristóteles describió en un manuscrito que se conserva hasta 7 razas de perros distintas en Grecia. El epiro, un perro de pastoreo de poderosas dimensiones. El meliteo, pequeño antepasado del maltés y usado como animal de hogar. Los de Laconia, que eran perros guardianes. Los molosos, perros apreciados en la actividad de la caza y también en la guerra. Y perros exóticos para la época como los de Cirene, los de Egipto y la India. El moloso, del que hemos hablado, el más valorado. Se identificaba como un mastín mesopotámico y con los que se encontrarían en la península helena durante el transcurso de las segundas guerras médicas. Fue el rey Jerjes el que llevaba consigo una poderosa hueste de molosos, que no existían hasta la fecha en la península helénica y que se integraban dentro de su ejército, se dice, como una guarnición más. Tuvo que ser totalmente temible, ¿no? En el transcurso de esa Segunda Guerra Médica el papel de encontrarse con una guarnición de molosos, que eran unos animales, como decimos, de unas dimensiones importantes. Ten en cuenta que se le relaciona con el mastín, con lo cual los mastines suelen ser perros de poderosas dimensiones. Alejandro Magno también haría uso de los molosos y los importó a Epiro y Macedonia como obsequio por parte del rey de Albania, se dice. El conquistador los llevó durante su periplo por Oriente para utilizarlos también en formación y decían que sembraba el pánico entre sus enemigos, ya que eran capaces de enfrentarse incluso a un elefante si la situación lo requería. El ejemplar favorito de Alejandro Magno fue Peritas, citado por Plutarco o por Plinio el Viejo, entre otros, y participó en importantes batallas como la de Gaugamela. Las fuentes difieren sobre si murió en esta o en la India. Ahí me he encontrado un poco de confusión en las fuentes y he preferido
quedarme con la cita de Plinio el Viejo sobre cómo actuaban estos animales. Pone un ejemplo de cómo Alejandro Magno presentó a su moloso, a Peritas, y dice así, Gerión: el león quedó despedazado enseguida, después hizo traer a un elefante, y nunca un espectáculo le causó tanto placer. Efectivamente, el pelo se le erizó, y el perro comenzó a ladrar de una manera terrible. Después vino el ataque. Se levantó contra el monstruo por una parte, luego por la contraria, asaltándolo y evitándolo con la dirección necesaria para un combate desigual. Al final lo hizo girar tanto que el elefante cayó y su caída sacudió la tierra. Ya por concluir, una raza que era muy apreciada en la Grecia clásica es el galgo, que yo lo identifico como el perro egipcio en esta lista que nos proporcionaba Aristóteles, y provenía de los perros faraónicos egipcios, y para un griego de la época disponer de un galgo era un símbolo de pertenecer a una sociedad civilizada. En Grecia se miraba mucho a Egipto por su esplendor. El historiador militar Xenofonte, de hecho, tuvo un galgo de nombre Hipocentauro, que decía que era un buen cazador de liebres. Antes de proseguir, quería dejar un pequeño apunte, y es que, para que vean los oyentes la importancia que ha tenido el perro a lo largo de la historia, para que civilizaciones tan importantes hayan dejado, digamos, tantos testimonios sobre el perro, tanta mitología relacionada con este animal, y la verdad que es curioso y da muestra de lo importante que el perro ha sido para el ser humano a lo largo de la historia. Ahora vamos a proseguir con Roma. Pronto nos daremos cuenta que los perros eran utilizados masivamente para la custodia de edificios. Famosa es la frase hallada en un mosaico de una casa de Pompeya que dice "cane cabem", lo que significa literalmente "cuidado con el perro". Otra curiosidad sobre el perro nos la comentan Cicerón y Tito Livio, quienes dejaron por escrito que los responsables de la custodia del Capitolio de Roma eran unos gansos consagrados a la diosa Juno, y que según las leyendas salvaron con sus gritos a la ciudad eterna de un ataque nocturno de los galos. Y es que los gansos habían sustituido en sus funciones a los perros, por haber sido estos sobornados por los galos con comida. O sea, para que veas, al final tuvieron que esa sociabilización que tiene el perro, fueron engañados por estos galos y los romanos lo tuvieron que sustituir por gansos. Me parece brutal que hayas hecho hueco en todo lo que es el Imperio Romano a una historia en la que unos gansos dejan a la altura del betún a toda una custodia de perros. Me parece brutal, una genialidad, Gerión. En el aspecto bélico sabemos que el 7 veces cónsul Cayo Mario introdujo los perros en el ejército romano, tras ver el papel tan importante que tuvieron estos en la batalla de Bercelas contra los cimbrios, en la que no se pudo derrotar a estos hasta que el último perro fue muerto por los romanos. Tras la batalla quedó patente que debido a las dentelladas de los perros hubo muchas bajas en las filas romanas, por lo que en adelante los perros lucharían al lado de los legionarios romanos. Tiempo atrás el historiador Plinio ya destacaba las ventajas de los perros en la guerra, ya que según sus palabras ni se sublevaban ni reclamaban soldado alguna. Desde luego eran el mejor de los soldados. Estamos ya entrando, no sé si te has dado cuenta, cuando hemos hablado de la Grecia clásica y ahora de Roma, estamos ya entrando en el papel del perro en la guerra, que era un poco, digamos, el leitmotiv del podcast que tú hiciste hace tiempo, y que presentábamos también como una escucha alternativa, ¿no?, al que estamos haciendo hoy. Y es que claro, el papel del perro en la guerra es totalmente destacado, sobre todo en la antigüedad, pero también en la guerra moderna, y lo podemos hablar si quieren más adelante. Vamos a hacer un salto de continente a la América precolombina, importante, a la América precolombina, y en general, bueno, a todo lo que es el continente americano. Muchas personas tienen la creencia de que el perro no existía en América hasta la llegada de los españoles. Pero eso no es así, y como hemos contado antes, los perros también acompañaron al ser humano en esa travesía que hicieron por el estrecho de Bering miles de años antes, procedente de Siberia. En estas migraciones poblacionales, al igual que pasó con los humanos, los perros entraron en distintas oleadas. La mayoría de linajes nuevos se fueron concentrando en el norte, mientras que solo unas pocas líneas genéticas fueron descendiendo hasta el sur.
pero aún así encontramos importante presencia del perro en núcleos de Mesoamérica y de los Andes. Fue un animal que, al margen de su uso de compañía, como pasó también en Europa y Asia, tuvo un papel ceremonial importante. Su carne era consumida como actividad ritual por algunas poblaciones, así como también era el animal más sacrificado a los dioses en las culturas de Mesoamérica. Por ejemplo, los mexicas tenían al dios Xololt, que era el gemelo de Quetzalcóatl, una divinidad que se asocia en la cultura azteca al inframundo y que se representa con cabeza de perro y cuerpo de humano. Fíjate, Gerión, la casualidad, ¿no? Nos recuerda un poco a todo lo que hemos hablado, mismo Dios con cabeza de perro, Anubis, cuerpo humano. Recuerda a Anubis. Recuerda a Anubis y también un poco al papel del perro en el inframundo de la Grecia clásica. Y estamos hablando de un salto geográfico importante. Siempre nos encontramos ese tipo de curiosidades en la historia que te hacen pensar un poco. En cuanto a los perros andinos, podemos destacar algunos testimonios de los conquistadores españoles. Así que voy a hacer un salto a partir de la llegada de Colón, porque no tenemos datos anteriores, ¿no? Mira, decían, por ejemplo, por las casas de los indios se ven muchos perros diferentes de la casta de España, del tamaño de gozques, a quien llaman chonos. Eso lo decía Pedro Cieza de León, en Crónica del Perú del siglo XVI. Y destaca, cuidado, que eran de un tamaño pequeño y muy diferentes a los perros de la casta de España. Decían también, en este caso, Bernabé Cobo, en Historia General de las Indias del siglo XVII, decía perros o gozques, pequeñuelos, largos de talle y de cortas piernas, de varios colores y con las orejas avivadas y alertas como la de los lobos, que no ladran tanto como los de España. Exactamente. Eso es lo que apuntabas antes, ¿no? Ese perro que no ladra. Que es, sí. Sí, claro, a ellos, aunque... Claro, aquí dice que no ladran tanto, o sea, sí que ladrarían, pero claro, a los españoles o castellanos les sorprenderían estos animales que al parecer emitían alguna especie de gruñido y que cualquier perro, todos sabemos que cualquier perro en cuanto te acercas y recela de tu presencia, lo primero que hace es ladrar, y el ladrido del perro suele ser molesto y suele apercibirte de que no le gusta que te acerques. Y en cambio estos, aquí le llamaría la atención a los españoles cuando llegaron a América de que estos perros no ladraban tanto. Curioso. Y una de las crónicas más sorprendentes que nos encontramos es de Felipe Guamán Poma de Ayala, que en su manuscrito Nueva Crónica y Buen Gobierno, pues nos deja unos dibujos de estas razas americanas, en las que se identifican claramente al menos 5 especies. Y nos habla también de los sacrificios que se realizaban los indios Huaca, que bebían su sangre junto a plantas de coca para comunicarse con sus antepasados. Se sacrificaban al perro y la sangre se la bebían junto a plantas de coca, y era un ritual, ¿no? Como hemos destacado. Aún así, pese a todo esto, descubrimientos, revelaciones, uno de los grandes enigmas que aún rodea la figura del perro en América es la poca exactitud que existe en torno a razas de perros precolombinas. Y eso que en los estudios de ADN demuestran que existe una gran hibridación con especies portadas a la llegada de los europeos. Digamos que el origen americano 100% se ha ido perdiendo hasta el punto de que en algunos casos se hace inexistente, pero existir existen y se están dando pasos en este camino para intentar averiguar un poco más sobre cuál podían ser estas razas primigenias. Se calcula que son los perros inuit, los perros esquimales de Groenlandia, el chihuahua, el Xoloitzcuintli, me ha salido de primera, impresionante, y el perro sin pelo del Perú, pueden ser algunas de estas. Y por ejemplo, las razas del norte, las de los inuit, demuestran tener una pureza casi del 100%, mientras que las del sur apenas tienen un 30% de coincidencia con perros, porque están mezcladas con perros europeos. Uno de los casos más significativos, y me ha parecido muy curioso, por eso he querido apuntarlo, es el de un perro silvestre que existe en América del Norte, se llama el perro de Carolina, se asemeja muchísimo al dingo, y fue identificado en 1970 de forma casual. Hasta entonces se pensaba que era un perro callejero, ¿no? Sin más. Y fue identificado porque había demasiados miembros de esta especie en las perreras, ¿no?
se realizó un estudio de ADN que determinó que se encontraba emparentado con individuos de Asia Oriental, hasta el punto que tiene un parecido casi idéntico con el perro de Hindo en Corea o con el Shiba Inu de Japón. Así que se trata de una anomalía que digamos que ha permanecido bastante virgen, como decimos, en los bosques de Carolina. Se llama el perro de Carolina, y que demuestra pues que cruzó el estrecho con algunos miembros de la especie humana y que permaneció bastante incorruptible a otros cruces con otros miembros de su especie hasta nuestra actualidad, hasta 1970, que empezó a estudiarse. Esto es sorprendente y bueno, los biólogos muchas veces encuentran cosas así, de especies de animales que se confunden con otra, y cuando les da por analizarla o realmente ver esta especie, se llevan sorpresas porque a lo mejor pertenecen a otras especies distintas. Y bueno, aquí pasó esto, la verdad que es muy curioso. Sí, señor. Es una anomalía que es lo que siempre intentamos, ¿no? Descubrir en tu podcast, en Pasaporte Ignotia, ¿no? Intentamos descubrir esa parte incorruptible de todo lo que queremos conocer, ¿no? Pues el perro de Virginia lo mantiene. Yo aconsejo a nuestros oyentes que lo googleen y busquen, se parece mucho a un dingo, y que busquen una foto también del perro de Hindo, que está en la península de Corea, y es que es un parecido, vamos, prácticamente es la misma especie. Saltamos del continente americano para hablar un poco de lo que fue el papel brevemente el papel del perro en la Edad Media, ¿no? Sí que hemos de decir que, bueno, por todo lo que se compone, un componente intrínseco dentro de esta época es una efervescencia religiosa tremenda durante la Edad Media, y se pierde cualquier tipo de rastro de divinidad que existiera en las civilizaciones anteriores para el perro, ¿no? Empieza a ser empleado fundamentalmente por sus utilidades, como compañero de caza y de familias, para altos nobles, para reyes. Digamos que era un animal que ayudaba al estatus, ¿no? Con la llegada del Renacimiento encontraremos las primeras referencias en tratados sobre este animal, veterinarios, ¿no? Se empieza un poco a indagar un poco más sobre el perro a nivel científico, pero aún quedaría muchísimo para ello. Lo más importante que nos quedamos con esta época es que sí, sigue siendo un animal de compañía, en parte, sigue siendo un animal que está en los burgos de la época como un animal callejero, y en condición de clase alta sí que va más y empieza a adornar incluso en cuadros a aristócratas, junto a sus joyas, a sus lujosas prendas y a su perro de compañía. Exactamente. Ya has comentado la historia del perro en la América precolombina, y ahora vamos a hacer un pequeño esbozo de la participación del perro en la conquista de este continente. Decir que cuando Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo y se dispuso a su conquista, pues los perros fueron una pieza fundamental en sus primeras batallas contra los indios. Junto a los primeros españoles que desembarcaron en las costas americanas, pues también iban 20 grandes perros, a los que llamaban dogos. Estos perros auxiliaron en las batallas no solo a los españoles que acompañaban a Colón, sino que serían compañeros de fatigas de las tropas castellanas y de sus aliados indígenas en la conquista del Imperio Mexica, del Imperio Inca y del resto de territorios que en un futuro formarían parte de los virreinatos. Estos perros también serían empleados en castigos y crueldades cometidas contra los indígenas. Se les utilizaría en los famosos aperreamientos, consistentes en que cuando un acusado era condenado a pena de muerte, directamente se le echaba a los perros para que acabaran con su vida. La verdad que algo súper cruel. Aunque pueda parecer lo contrario, esta práctica no estaba tan extendida como se cree. Se ha escrito mucho, pero no era algo que se practicara, digamos, a diario. Y al parecer se confundía con frecuencia el uso de esta práctica al ver a perros comiendo carne de indios muertos. Se confundía con el que estos los hubieran matado. Y esto no era así.
Y sí, aunque pueda parecer cruel para nuestro tiempo, pues a estos perros pues se les alimentaba normalmente con carne de personas muertas. Hay que decir que algunos de estos perros pues pasarían a la historia por haber demostrado una gran valía en la batalla. Un caso muy particular es el de Becerrillo, cuya propiedad es atribuida por los historiadores tanto al conquistador Ponce de León como a Sancho de Arango. Se dice que gracias a los servicios prestados por Becerrillo, su propietario cobraba el sueldo de un ballestero. Sí. Becerrillo tendría descendencia y uno de sus hijos, Leoncico o Leoncillo, sería el que acompañaría al gran Vasco Núñez de Balboa en sus aventuras y desventuras por América. A mí me suena la referencia de Becerrillo a Ponce de León. Estoy haciendo un poco de memoria, pero sí me quedé también con ese dato, ¿no? Que tenía su propio salario. Y es que lo has destacado, pero claro, sí que lo hemos hablado antes en el perro en América, un poco así, a grandes rasgos en general, pero hay que decir que el perro en América tiene unas dimensiones bastante más pequeñas que un dogo de la época de la conquista. Entonces se conoce que además, bueno, habiendo actuado este tipo de animales en todo lo que es el proceso de reconquista, digamos que era un animal que venía bastante formado para la batalla. Y se ve que generaba un auténtico pánico en las poblaciones, sobre todo mexicas, que es donde empezó en aquella conquista de Hernán, es donde se empiezan a registrar estos primeros encuentros. Se creaba entre la población local un auténtico pánico ver una hueste de perros, de dogos, acudiendo a la guerra, ¿no? De hecho, iban en vanguardia. Era el ataque inicial. Creaba desconcierto, creaba pánico, y luego eso sumado a los caballos, pues digamos que creaba lo demás. Y hay unas, no sé si la has visto, igual te pillo, pero la serie de Hernán que se ha hecho en Amazon Prime. Sí, la he visto. Yo estoy en el barco de los que me ha gustado. No sé exactamente cuál es tu caso, sí, pero a mí me ha gustado mucho esa serie. Sobre todo me pareció bastante, bueno, ya vamos a cambiar un poco, pero bueno, me pareció muy destacada, es que siendo de producción mexicana, azteca, fuera tan fiel a los hechos acontecidos, ¿no? A mí es algo que se escapa bastante de la leyenda negra, y eso me sorprendió, siendo una producción, como digo, mexicana, en concreto de Azteca Televisión. Y sacaba a colación la serie Hernán porque se puede ver esos perros de la época atacando en vanguardia cuando se produce la conquista de Tenochtitlan. Exactamente. ¿Sabéis lo que era un cónsul? ¿Y un procónsul? ¿Y un legado? ¿Qué era un manípulo, una cintura y una cohorte? ¿Qué cambio realizó Cayo Mario en las legiones? ¿Y Julio César? ¿Cuántos tribunos había en una legión? ¿Qué eran los pretorianos? ¿Y los auxilia? ¿Cuántos hombres tenía un Octio bajo su mando? ¿Quién eran los equites? ¿Y cuántos soldados luchaban bajo las órdenes de un decurión? ¿Y bajo las de un centurión? ¿Con qué armas y armaduras contaban los legionarios de la época republicana? ¿Y los legionarios de época imperial? ¿Quién eran los astati? ¿Y los princeps? ¿Y los triari? ¿Qué requisitos eran los esenciales para poder ser un legionario de Roma? ¿Sabes lo que eran las decimatios? Para saber todo esto y mucho más, adéntrate con nosotros en las arenas del tiempo. Próximamente, el alistamiento en las legiones, en la Biblioteca de la Historia. Y bueno, vamos a ir ahora al surgimiento de las razas, pero te quería sacar un tema y igual te pillo, pero no lo creo. Y es el perro en las guerras modernas. También tiene un papel destacado, y ya te digo, está fuera de guión, pero estoy seguro de que lo tienes controlado por todo tu conocimiento, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pero también tiene un papel muy destacado el perro, que lo hemos visto actuar sobre todo además en las guerras modernas como
una especie de rastreador de explosivos, de minas, etcétera, etcétera. Sí, incluso, bueno, tristemente también se utilizaron, por ejemplo, los famosos perros destructores de tanques. Estos eran unos perros que las tropas soviéticas los equipaban con una especie de chaleco, y ese chaleco llevaba un explosivo en la parte superior, y entrenaban a estos perros para meterse debajo de los tanques alemanes, y en cuanto se metían debajo del tanque, una especie de palanca que tenía arriba el chaleco activaba el explosivo y provocaba grandes daños en los tanques, incluso algunos tanques los destruían. Es triste, pero claro, el perro se ha utilizado durante toda la historia a conveniencia del hombre, y también pues en estas crueldades se ha utilizado. Principalmente se lo utilizó mucho como perro guardián, como perro vigilante, porque claro, el perro tiene los sentidos del oído y del olfato, sobre todo, los tiene mucho más desarrollado que el hombre, y por ejemplo, para avisar de que se acercaban tropas lejanas, se utilizaban los perros. La verdad que se le dieron tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es lo que más podemos conocer, pues se le dieron muchísimos usos, y bueno, la verdad que se podría igual hablar largo y tendido del perro, y sí que es cierto que en la Primera Guerra Mundial, sobre todo, las tropas estadounidenses utilizaron al perro, y las tropas alemanas. Sabía perfectamente que tenías cuerda para esto, porque era algo que no habíamos terminado de completar en el guión, pero estaba seguro que podías aportarnos datos interesantes. A mí lo de los tanques me ha dejado impresionado, pero claro, siempre nos pasa igual, ¿no? Que intentamos entenderlo desde nuestra mentalidad actual, y bueno, si lo contextualizas en los hechos acontecidos en la época, pues no solo sufrió el perro, sino también, pues bueno, los ciudadanos de a pie, y obviamente los soldados que prácticamente lo que vivieron fue una carnicería. Sí, incluso bueno, para apuntalar, aparte de, ya que hemos hablado de este uso del perro así, digamos, un poco cruel, también se utilizaron incluso delfines también con explosivos para provocar daños y hundir barcos. O sea que no me acuerdo ahora mismo qué ejército era el que los utilizó, pero bueno, que nos lo dejen los oyentes en los comentarios, y así podemos debatir un poquito. Pero también, al final, el ser humano, como digo, ha utilizado a los animales a su conveniencia, y en ocasiones pues de una manera muy, muy cruel. Bueno, pensaba dejarlo para el final, pero bueno, a Laika la enviaron sin previsión de vuelta al espacio. Exactamente. Sí, desgraciadamente, bueno, no es. Yo creo que el perro, dentro de los animales que se han utilizado, creo que puede ser un poco el que menos, ¿no? Luego en experimentación genética, etcétera, bueno, pues podemos encontrar casos muy flagrantes, pero bueno, nuestro objetivo hoy, en cualquier caso, era poner en valor el papel del perro a lo largo de la historia del ser humano, y también, oye, también hay que contar las injusticias, porque también suman a la causa, pero por suerte no es cosecha habitual. Damos un salto de la historia para hablar del surgimiento de las razas, porque es un punto clave en lo que es en la historia de este animal, ¿no? Las razas de perros fundamentalmente surgen por intervención del ser humano, como no puede ser de otra forma, y el objetivo es el de potenciar las cualidades de algunos individuos para conseguir especímenes aún más dotados. También hay obviamente un proceso de selección natural, como ocurre también en el caso del ser humano, ¿no? Y de cualquier animal y vegetal. El perro es un animal que tiene una capacidad, y eso le diferencia con respecto a otros animales, de mutar muy rápidamente en pocas generaciones, lo que propició este surgimiento de la raza. Hablamos de perros guardianes, perros cazadores, perros con características de rastreo, perros más aptos para la compañía. En función de cada actividad se iban a potenciar unas habilidades específicas, y el ser humano pondría énfasis en aquellas que le parecían más útiles. Si hablamos de animales de compañía, pues obviamente van buscando cierta docilidad. Si hablamos de perros guardianes, pues van buscando lo contrario, un poco más de agresividad, ¿no? De esta forma, la raza que se conoce de mayor antigüedad es la conocida como Basenji.
que es un perro de origen africano, que ya era retratada en numerosas tumbas egipcias. Este perro, por ejemplo, no emite ladridos, curiosamente también. Hablábamos antes de ese perro que encontramos también en Sudamérica, sino lo que hace es un pequeño sonido que se asemeja a una risa. Yo lo he googleado y es bastante curioso, es verdad. Puede ser una risa humana en un momento dado. Encontramos también otras razas antiguas, principalmente en Asia, América y África. El Sanchi Jigou, que es un perro de caza chino, o el mastín tibetano, o el husky siberiano. Son perros que seguramente nos suenen un poco más. Sí. De hecho, por esta raza... El mastín tibetano es un monstruo. Eso que lo googleen los oyentes, porque el mastín tibetano es una verdadera bestia parda. O sea, que es curioso también un perro tan grande y tan fiero. Y como es tibetano, obviamente pues no está falto de pelo. Exactamente. Pero además que tiene un pelo impresionante, un perro gigante. De hecho, fíjate los nombres que te he dado. Te he hablado del Basenji, un perro africano, del Sanchi Jigou, que es un perro de caza chino, el mastín tibetano, el husky siberiano. Por eso, durante mucho tiempo, se consideró que el origen, por estas razas tan antiguas, tan perpetuas, se consideró que el origen estuviera... Primero se consideró en África y luego en Asia, ¿no? Pero se ve que en Europa, por distintas circunstancias, hubo más hibridación y no se mantienen razas tan antiguas. Pero, como decimos, el origen de esta domesticación del perro fue en Europa, ya lo hemos recalcado. A partir del siglo XIX empezó a aplicarse la eugenesia en la cría de perros, que es una aplicación del estudio de la herencia en la potenciación de ciertas características. También el perro se convirtió en un estatus económico y social, y también en un hobby para algunas clases medias. De hecho, el 80% de las razas actuales surgen a partir de este siglo XIX, hasta el momento actual. Con lo cual, por eso hemos querido destacar este surgimiento de las razas en un epígrafe concreto. Uno de los problemas que nos encontramos con este procedimiento que se ha utilizado en masa es que al ir mezclando ejemplares de la misma línea de sangre, no se tuvieron en cuenta los problemas de salud hereditarios y otros factores que determinan enfermedades y anomalías. De esta forma es normal que algunas razas de perros pues, puedan tener patologías genéticas o hereditarias que dificultan en el transcurso de su vida. Yo, por ejemplo, me acuerdo ahora, nosotros hemos tenido en casa labrador, ¿no? El labrador tiene un problema en la cadera, por ejemplo. Sí. Es un problema hereditario, tiene una afectación en la cadera, y de hecho nosotros el ejemplar que ya tenemos más grande, Lola, se le nota bastante. Y es por culpa de eso. No le salen a todos los ejemplares, pero es una anomalía genética que tiene en su sangre este tipo de raza. Estaba pensando también en el bulldog francés, ¿no? Que tiene problemas respiratorios, por ejemplo. Exactamente. Incluso problemas de corazón. Yo el ejemplar que tenía mi primo, de bulldog francés, que se llamaba Piqué, en honor al central del FC Barcelona, falleció por un ataque de corazón, y apenas no llegaba a 2 años, y era obviamente una patología. Exactamente. Claro, estas, digamos, selecciones que se han ido haciendo a lo largo de la historia de los perros, pues al final, digamos que esa consanguinidad acaba derivando en problemas genéticos y hereditarios. Y has puesto tú un par de casos que son bastante representativos. Hablar de las diferentes razas de perros sería una tarea titánica, pero creo que voy a poner un ejemplo que puede representar a grandes rasgos cómo se han mezclado diferentes razas en busca de las cualidades idóneas para que el animal desarrollara a la perfección pues una tarea o un trabajo que se le iba a encomendar. Y es muy curioso la historia de esta raza, y voy a hablaros del Doberman. Cuando en el año 1860 el alemán Carl Friedrich Louis Doberman se dispuso a realizar diferentes mezclas de razas de perro con el fin que vamos a desvelar a continuación, pues bien podría haber anotado en cualquier documento cuáles fueron exactamente las razas de perro que empleó para ello, porque aunque varios especialistas en cinología, que es la ciencia o rama de la biología centrada en el estudio de los perros o cánidos, se aventuran a señalar algunas de estas razas,
Y puede que con fundamento y acierto, pues realmente se desconoce al 100% los detalles de su creación o de las razas empleadas para conseguir el Doberman. Pero bueno, la historia es muy curiosa. La historia del Doberman comienza en Apolda, ciudad del estado alemán de Turingia, donde Louis Doberman se dedicaba tanto a la recaudación de impuestos como curiosamente a la administración de las perreras de dicha ciudad. Al parecer este señor había sufrido algún robo e incluso algún ciudadano que puede que viera excesivo el pago de impuestos se enfrentara a él violentamente con la intención de no pagar lo que le correspondía. Y es entonces cuando Louis Doberman decide, gracias a sus nada despreciables conocimientos en perros y en cruces de razas, pues ponerse manos a la obra para conseguir, gracias a diferentes cruces de razas con ciertas características, pues hallar un can que fuera su fiel compañero y además su más valiente defensor. Al parecer buscaba un perro inteligente, de talla media, ágil, veloz, con fuertes mandíbulas, pelo corto para facilitar sus cuidados y, cómo no, cuyo aspecto fuera intimidante. Las principales teorías apuntan al Pinscher alemán como base racial para la creación del Doberman. Otras razas como el Rottweiler, el perro pastor de Turingia, el Manchester Terrier o el Greyhound o galgo inglés también fueron las utilizadas para lograr definitivamente el perro que Louis Doberman buscaba. La raza se va regulando poco a poco y tras la muerte de nuestro protagonista en el año 1894, un colega suyo, Otto Goller, consigue tras unos últimos cruces que la raza de perro Doberman quede establecida. Además del Doberman, hay otras razas que han sido creadas a lo largo de los siglos XIX y XX, y aunque creo que el Doberman es de los más emblemáticos, también son famosos los cruces en busca del enanismo en algunas razas, llegando a lograr perros con la misma apariencia de un perro original, pero de inferior tamaño. A estos se les llama comúnmente toy o enano. Uh-huh. De muchas otras no se tiene constancia de su creación y de unas pocas se tienen referencias de sus primeras descripciones o introducciones en algunos países procedentes de lugares lejanos. Por ejemplo, el podenco ibecenco, al parecer, fue introducido en la isla por los fenicios durante su expansión comercial por el Mediterráneo. Otro, como el mastín español, parece ser el descendiente más puro del mastín tibetano, debido al poco cruce con otras razas de perros molosos, como se ha ocurrido con otros mastines. Hay textos que hablan de este perro como guardián de ganado en la Edad Media. ¿Qué pasada? Otro ejemplo es el Pachón de Vitoria, es el perro de caza más antiguo de España, y su origen se sitúa en los territorios de la actual Navarra. Se le citan documentos del siglo VII. Se dice que la raza Pointer desciende de ejemplares de perdiguero español que fueron llevados a Inglaterra por tropas inglesas tras la Guerra de Sucesión Española, aunque por otro lado hay teorías también que señalan que esta raza ya existía en Inglaterra en el 1650. Uh-huh. Y hay menciones a la raza Beagle en el año 1500, de la raza West Highland en época del rey Jacobo I de Escocia, de la raza japonesa Akita Inu en época anterior al periodo Tokugawa y de la raza San Bernardo en 1728. Pues es un recorrido perfecto a lo que ha sido la creación de estas razas, ¿no? A mí me ha parecido impresionante la historia del Doberman, la verdad que la desconocía hasta que me la has contado y bueno, vemos un poco el ejemplo, ¿no? Me quedo con un dato curioso y es que este hombre en vida, el señor Doberman, pues no vio terminada su especie, pero es curioso como en la vida de un ser humano logró de diferentes especies crear un individuo nuevo, ¿no? Y eso habla de la capacidad de mutación que tiene el perro a través de los cruces. Exactamente. La verdad que aquí vemos el ejemplo perfecto de que cuando se buscan unas ciertas características para un animal, se le van cruzando razas que poseen esas características. Claro, habrá veces que en un mismo cruce no se consiga por el tema de simplemente de genética. Pero al final Louis Doberman consiguió un perro que cumplía, digamos, lo que él buscaba. Era un perro, digamos,
que le defendiera de posibles agresores o posibles robos. Y mira, aquí tenemos al Doberman, al final fue utilizado como perro policía en Alemania. Sí. Se le llamó perro policei, o sea, perro policía. Y bueno, aquí es un ejemplo, la verdad, bastante llamativo, y creo que es el primer perro en Alemania que lleva el nombre de su creador. Ah, qué bueno. Y te quería preguntar, ya que tu conocimiento de la Segunda Guerra Mundial es mucho más amplio que el mío, pero siempre en las películas los nazis llevan un Doberman. Sí, el Doberman y el pastor alemán son los que más se utilizaban. Sí, Rottweiler también. Claro, estas razas ya existían y entonces pues se las empleaba. Y bueno, hay testimonios de que, por ejemplo, los Doberman se utilizaron en una especie de aperreamientos en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos. O sea, hubo ciertos casos que se aperrearon a judíos con un Doberman, con este tipo de perro. Pues ya por concluir, Gerión, si quieres podemos hablar de la actualidad del perro, ¿no? Oficialmente tenemos reconocidas en estos momentos por la Federación Cinológica Internacional 353 razas de perros, y para su registro e inscripción como raza aceptada se exigen unos requisitos y unos estándares mínimos. A pesar de eso, es posible que existan alrededor de 800 distintas, con tamaños y fisonomía muy diversas. El perro es un animal que las principales virtudes que tiene son que cuentan con un gran sentido de la vista, con un buen oído, con un sentido del olfato muy desarrollado, que le convierte en un buen cazador, en un buen rastreador y sobre todo, creo que para nosotros hoy en día en una mascota, ¿no? Para la mayor parte del público. Las hembras pasan un celo de 2 veces al año aproximadamente, periodo de gestación es de 2 meses y las camadas son entre 8 y 12 cachorros. La esperanza de vida de cualquier ejemplar está entre los 12 y los 15 años. Y luego, si nos vamos un poco a lo que significa el perro en la actualidad, pues como decía, ¿no? Hay que destacar su rol de mascota, de animal para el hogar. Y también en la cultura pop actual, ¿no? Hemos llevado un poco esta figura del perro al máximo exponente, viendo casos, pues bueno, como de hibridación y de surgimiento de especies que al final lo que hacen es afectar a la propia vida de esos especímenes, ¿no? Tenemos casos destacados en televisión como Lassie, ¿no? Por ejemplo, es un perro que si hablas de Lassie en cualquier lugar del mundo, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Como Laika, también ese perro del que hablábamos que fue enviado al espacio en la época de la exploración espacial, y como ese podemos encontrar otros tantos nombres de perros que son fácilmente reconocibles para cada uno de nosotros. Pero yo me quedo con una reflexión final, después de todo lo que hemos visto de este periodo, de este proceso de historia del perro, y sabiendo que es un animal que si pertenece a una raza, pues se potencian ciertas características respecto a otras. Yo casi que diría que cualquiera que le apetezca tener a un perro, y viendo el estado actual que tenemos de las perreras en nuestro país, creo que lo más sensato es adoptar a uno. Así que si a alguien le entra un poco esa vena después de escuchar el podcast y piensa que su vida estaría un poquito más completa con ese animal, pues quedo con esa reflexión final. Sí, yo antes de finalizar, pues para hacer un pequeño repaso del papel del perro a día de hoy, pues se puede nombrar, por ejemplo, la función del perro policía, que, por ejemplo, es capaz de desarmar por ejemplo, a un atacante con cuchillo. El perro policía también es capaz de oler billetes. Se entrenan para oler billetes, se entrenan para oler drogas, se entrenan para oler rastros, tristemente también para oler rastros de cadáveres. También los perros, por ejemplo, que utilizan los bomberos, los grupos de rescate, perros militares. Y bueno, se podrían hablar de innumerables trabajos que realiza el perro a día de hoy y que es un gran valor para el hombre. Y por último, me gustaría mencionar el papel que ha tenido el perro o que está teniendo
con el tema de la detección de enfermedades, porque ¿sí? Hay casos de perros que llegan a detectar el cáncer por el aliento del paciente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por el aliento del paciente pueden llegar a detectar ciertos tipos de cáncer. Y también se está experimentando con el perro para detectar incluso el coronavirus. Ahora en tiempos de pandemia hay ya, digamos, unos estudios y unos experimentos que el perro puede detectar con unas muestras de saliva, y el perro marca la muestra de saliva donde existe coronavirus. O sea, para que veas el potencial que tiene este perro y los beneficios que nos da a nivel humano y, bueno, en todos los niveles. Es que la capacidad olfativa de este animal es algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, porque no tenemos conocimiento científico para imaginarnos, pero me ha quedado bastante sorprendido con eso que has comentado de las muestras de coronavirus, y a lo mejor hasta tiene bastante más porcentaje de acierto que estos PCR que están un poco en duda sobre si aciertan sobre un positivo o no. Pero bueno, son casos que lo que hacen es afirmar que es un animal que nos lleva acompañando durante tantos miles de años que sería imposible explicar la historia del ser humano sin reparar un segundo en la del perro a su lado, y que nos queda tantísimo por descubrir. Exactamente. Así que, pues nada, espero que a los oyentes les haya gustado este repaso por la historia del perro, esta, digamos, breve historia del perro, porque, como hemos comentado a lo largo del audio, daría para hablar largo y tendido durante muchísimas horas, porque la verdad que con meterte solamente en cualquier civilización y sacar información se podrían hablar horas y horas. Pero bueno, creo que este ha sido un repaso bastante, digamos, acertado, creo yo, y que con él pues los oyentes se pueden hacer una idea de la importancia que ha tenido el perro para el ser humano a lo largo de nuestra historia. Yo te lo agradezco porque era un podcast que me apetecía muchísimo hacer, y pensé, digo, después de hacerlos, no sé si gusta, a lo mejor alguien me pide nos pide el de breve historia del gato. Lo que pasa que yo sí quiero decir que en el barco de perros y gatos tiene el de los perros claramente. O sea, no me gusta para nada nuestro amigo felino, con lo cual no soy el hombre indicado para poder llevarlo a cabo, porque no me lo tomaría de esa forma tan pasional como si lo he hecho con el caso del perro. Y sí que te decir que estamos ya preparando los próximos Pasaporte Ignotia, y vamos a volver un poco a nuestros orígenes, a lo que es Pasaporte Ignotia en sí, pero me apetecía mucho antes de eso hacer este tipo de episodios. Pues mira, para hacer de abogado del diablo, he de decirte que yo siempre he tenido perro, tengo actualmente perro, pero no había tenido nunca gato, y ahora tengo gato. Y la verdad que es un animal sorprendente, es un animal sorprendente. Me he quedado muy sorprendido al tener un gato, con la actitud que puede tener un gato. Y bueno, daría también para mucho que hablar la historia de los gatos, y bueno, creo que es un animal muy interesante. Sí, y nada. Además, la verdad en el grupo de historia de emergencia son bastante fans de los gatos, que todos nuestros compañeros tienen casi cada uno su ejemplar. Sí. Y nada, como bien has dicho, retomaremos, digamos, la esencia de Pasaporte Ignotia con los viajes, las aventuras y nada. Así que emplazamos a los oyentes a una nueva entrega de Pasaporte Ignotia, y nada, saludar a todos y desearos lo mejor, y bueno, y que se cuiden en estos tiempos tan difíciles. Pues igualmente, Gerión, ha sido un placer darle un abrazo a todos nuestros oyentes. Siempre nos encanta leerlos y recibir su apoyo por estos audios, y lo que tú has dicho, ¿no? En estos tiempos nunca está de más desearles que todo vaya bien, porque, bueno, a ver si mejoramos un poco el ánimo general, pero estoy seguro de que sí. A mí, por lo menos, hoy me ha ayudado mucho a cambiar un poco mi día a día. Así que, mira, no siempre es el oyente el que recibe la satisfacción, sino nosotros también cuando lo grabamos. Exactamente. Pues nada, como siempre, Javi, encantado. Es un placer tenerte aquí en la Biblioteca de la Historia. Y nada, seguimos en contacto y seguimos trabajando para hacer disfrutar a los oyentes. Un abrazo, amigos. Nos vemos el mes que viene.
Un abrazo. Os animo a suscribiros al podcast de la Biblioteca de la Historia, a darle al me gusta si os ha gustado el programa y a que dejéis vuestros comentarios y sugerencias. Podéis compartir el programa para que tenga una mayor difusión. Si queréis acceder a más capítulos de la Biblioteca de la Historia, podéis suscribiros en las suscripciones para fans, y con tan solo lo que cuesta un café con leche, tendréis acceso a material exclusivo y de esta manera ayudaréis a que la calidad de este podcast aumente. También podéis seguirme en las redes sociales a través de Twitter en la cuenta de la Biblioteca de la Historia y, como no, en Facebook. Gracias a todos los oyentes por escuchar el programa semana tras semana, ya sea desde España, Hispanoamérica o cualquier otro país o rincón del planeta. De verdad, muchas gracias. Hasta la semana que viene.